Dirección estratégica que tiene el turismo, es decir, la forma en cómo vamos a direccionar dichas estrategias, dicha administración de la empresa, con el fin que la empresa, la empresa dedicada al turismo, especialmente las agencias, puedan tener ya toda la gestión, la facilidad de poder complacer a los turistas. Eso es lo mejor que puede haber. ¿Ah? Bien. De esta manera, lo que nosotros vamos a observar es que cada empresa va a tener su forma de administración, va a encontrar sus propias estrategias, según también el lugar en donde pertenece su empresa turística. No es lo mismo un hotel de la selva que de la sierra, que de la costa, que hoteles temáticos, hoteles restaurantes, hoteles buffets, etc. Cada uno tiene su propia manera. Lo mismo son las agencias. No es lo mismo una empresa de ómnibus que va al norte, que va al sur, que va al centro o que va a todos los departamentos del Perú. Así como también los ómnibus, las agencias que tienen de diferentes públicos. Ahora que ya empiezan las clases presenciales, ya va a haber paseos, excursiones, ¿no? Para algunos colegios, ¿eh? Entonces, ahí están las empresas que van a hacer todo lo posible para que, como dice, encuentren sus clientes a su público objetivo, en otras palabras, ¿no? Así es. Por esa razón, muchachos. Bien, entonces vamos a ir estudiando justamente a este tipo de empresas. Acá estamos. Bien, ahí las tenemos. Dirección de empresas turísticas. Y ahí está, dirección de empresas turísticas. Bien, habíamos dicho que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por diferentes motivos. En otras palabras, la gente viaja y viaja por diferentes motivos. ¿Ya? Eso es lo que te trata de decir. ¿Ya? Los clientes viajan por diferentes motivos. ¿Ya? Así es. Entonces, cuando nosotros desarrollamos exactamente la razón por la cual viaja el cliente, generamos el negocio. ¿Ah? Así es. Generamos el negocio. Bien. Vamos a ver algunos de estos factores que compone el turismo. Hay que entender esto, que nosotros viajamos o hacemos tours por diferentes razones. Y es por esa razón que también es importante conocer esa razón que tiene el cliente. Según el estudio que se ha hecho aquí, ya existen 10 factores que van a componer al turismo. El primero de ellos, este factor que se entiende es así. Según lo que se menciona es que es una actividad que se realiza en tiempo libre. Eso está entendible. Hacemos turismo cuando estamos libres. ¿No es cierto? Eso es el turismo. Una actividad que se realiza en el tiempo libre. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estás de vacaciones, ¿no es cierto? La mayoría hace turismo. Bueno, teniendo los medios, ¿no? Por supuesto. Ahí realiza eso. Otras a veces son los fines de semana, los conocidos full days, ¿no? Así es. ¿Ve?
Entonces, cada uno tiene su forma de encontrar esa libertad, ¿ya? Así es. Esa es la libertad que nosotros buscamos siempre. Bien, de ahí tenemos, es una actividad que se realiza in situ. ¿Alguien entiende lo que significa in situ? ¿Alguien sabe? In situ. Bien. In situ es como tú dijeras en su sitio, en su O lugar. en su lugar. Exactamente, en su lugar. De esa manera, nosotros podemos entender que existe, ¿ya? A ver, que existe un turismo para cada lugar, ¿ya? A ver, no es lo mismo Paracas que Huacho. En Huacho, ¿qué cosas hay? Por ejemplo, mi papá, ¿no? Cada vez que me menciona, vamos a ir a la playa y él me dice, no, vamos a Huacho. Huacho es bonito, es lindo, ¿ya? Entonces, tiene sus atractivos, pero en mi parecer creo que Paracas es el más bonito, ¿ve? Entonces, es cuestión de percepción, pero cada lugar tiene su atractivo. Por eso es una actividad que se realiza in situ. Si yo voy a la selva central, hago un tour en toda la zona. Me llevan a las cataratas de la Vela de Novia, me llevan a un lugar donde están los Ashanincas, etcétera. Entonces, resulta que voy conociendo en un lugar diferentes zonas o en una zona diferentes lugares. Esa es una actividad in situ, o sea, en su sitio, en su lugar. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Bien. Otro, es una actividad altamente estacional. A ver, ¿qué significa esto? Cuando se dice estacional. ¿Ah? Está relacionado con las estaciones. ¿Cuáles son las estaciones del año? Verano, invierno, Correcto. primavera, otoño. Verano, otoño, invierno y primavera. ¿En qué estación estamos en estos momentos? Otoño, No, Invierno. verano. Oh, bueno. Bueno, este clima es raro. Ah, verano, parece, verano. parece otoño por lo que está nublado a veces, ¿no es cierto? A veces sale Chicos, sol, a veces llueve. estamos en verano, ¿ya? El verano acaba el 22 de marzo, a partir de ahí empieza otoño. Sin embargo, a veces el calor se prolonga un poco más, ¿ya? Sin embargo, en la sierra de nuestro país es invierno, ¿ya? En, en, ¿cómo se llama este? Ahorita en los otros países, por ejemplo en Europa, también es invierno. Así es. Ahí sí es diferente, como les digo. Es al revés. ¿Ya? Bien. De alguna manera, según las estaciones, también existe turismo. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día le digo, mi tía me dice, ¿cuándo vienes a Huancayo? Le digo, será pasando las lluvias, ¿no? Ah, ya. Entonces, esa es una forma de ver las estaciones. Cuando ya hay una estación en especial. Bueno, en cuestión de lluvia sí, porque como dice, pues la carretera, ¿no? Es bien peligrosa. A veces patina el carro. Unas me quedé varado también. Así es. Entonces, ahí sí es un poquito peligroso. ¿Ya?
Esas son las estaciones. Ahora, si es verano, ¿qué lugar es el más turístico? Las La playa. playas, correcto, ¿es? Las playas. Por esa razón existe diferentes empresas o agencias que te invitan a la playa. Acá en mi zona, el Cono Norte, hay una agencia, dice, ¿no? Conoce la playa La Mina, Paracas, a solamente 25 soles, ¿ya? Salidas desde las 7 de la mañana, retorno 5 de la tarde. ¿Ve? Y la gente va o aporta y ya tiene sus cupos llenados. Y en ese ómnibus entran 60 personas. ¿Ve? Ahí nomás se ha hecho plata esa persona. Ida y vuelta. ¿Ve? Ya. Y de ahí lo mismo sucede con otras playas más, ¿no? Vamos a León Dormido, paga 25 soles, ¿no? Ahí está, ¿ves? Por esa razón, entonces son estaciones. Ya cuando es invierno, ¿qué es lo que abren más? Los museos. Los museos que se encuentran en diferentes zonas, donde es desierto, ejemplo, Caral, Bandurria, Casma. Ahorita son poco, es poco. ¿Saben por qué? Como es desierto, quema más. ¿Ya? Entonces la gente prefiere no caminar. En cambio, en invierno sí, porque la arena está fría. Entonces ahí caminan. Ahí aumenta ese tours. ¿Ve? Por eso ahí aprovechan en llevar a los niños de los colegios de excursión para que conozcan dichos museos, dichas culturas. Pachacamac, por ejemplo. ¿Ve? Así es. Entonces, esa es una actividad altamente estacional. ¿Se comprende? Bien. Igualito sucede en la zona donde está Huaraz. En las estaciones de invierno aumenta el hielo y es por esa razón que también se puede hacer tours en lo que es, ¿cómo se llama esta? Pastoruri. ¿Ya? Ahí se aprovecha en hacer ese tours. ¿Ya? Así es, muchachos. Todo tiene un porqué. Es por una temporada. Es su estación, como se dice. Bien, preguntas, dudas hasta ahí. Ninguna. Bien. Cuarta, demanda que el individuo salga de su lugar de residencia. Es la verdad. El TURS hace de que tú salgas de esa zona, la zona en las cuales tú estás. ¿Por qué? Tu zona o donde tú vives se vuelve rutinario tu actividad. Hacer turismo significa hacer cosas muy diferentes. Por esa razón, esto es lo que hace que tú salgas de esa zona. La otra vez vino que llevaban unos turistas y los hacían cosechar y sembrar papa. ¿Ya? Pero yo digo, pues, pero si esa es una actividad que hacen los campesinos, ¿no? Y eso es algo normal, sino que los turistas, para ellos era algo nuevo, cosechar y sembrar papas. Igualito fue cuando me fui a la hacienda La Perla, es allá en Huaral, y cosechabas mandarinas. Y así decía, ¿no? Cosecha todas las mandarinas que puedas, ¿ya? Y luego pagas 2 soles por cada kilo y ya no 3, decían, pues, ¿no? Ah, ya, pues, entonces tú ibas con tu tijera, cortabas, puche, qué rico. ¿Eh? Eso es lo que sales del lugar de residencia. O sea, no hago eso en mi casa, ahí sí. Cuando fui a Coayo, de igual manera, el níspero, los nísperos estaban, pero árboles y árboles de nísperos. Y de igual manera, ¿no? Entramos y empezamos a sacar nísperos. Ahí sí te llevas todas las bolsas de níspero que tú querías. No había límites. Inclusive había algunos que decían, sí, saquen los demás allá, pero ya se está pudriendo la fruta.
Y es verdad, habían ya nísperos bastante maduras. Así es. Como también había otras personas que no querían que sacara los nísperos. O sea, prefieren que se malogre a que una persona, o sea, como nosotros, diferente, viene, coseche y se lo coma, ¿no? O sea, qué feo, ¿no? Ese es egoísmo, ¿ya? Por esa razón, ¿no? Entonces, esa es la demanda cuando sales del lugar de residencia, ¿ya? Siguiente, ¿ya? Siguiente. Hay que ver una actividad económica multisectorial. ¿Qué se entiende por esto? ¿Ya? Que nosotros lo que tenemos que ver es que existen sectores de este turismo, ¿ya? Existen sectores. Entonces, como sectores, lo que hacemos nosotros es ver ese potencial y según eso se puede. Por ejemplo, otra vez yo decir, ¿no? Uy, acá en Huancayo no hay playas. Obvio, pues no hay playas porque es sierra, pues. Se dan cuenta. Entonces, multisectorial. Sus actividades van a ser diferentes. Oye, pero aquí en la zona hay bastante eucaliptos. Ajá, eso sí hay. Entonces, ¿por qué no se hace un hotel sauna aquí? Ah, muy buena idea. Sí hay saunas y cuestan muy cómodos, pero lo que no existe es un hotel sauna. ¿Eh? Eso sí sería excelente, una gran idea. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque las hierbas y el eucalipto que abunda en la sierra sirve justamente para que ese sauna pueda limpiar los pulmones, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta que en Jauja existe un hospital especializado para la gente que se enferma de las vías respiratorias. Entonces, ¿por qué? Porque el clima de Jauja es apropiado para estas personas. Hay un hospital especializado para eso. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Por eso se dice, ¿no? Es una actividad económica multisectorial. ¿Eh? Así es. Seguimos. Es un hecho sociocultural. Obvio, el turismo es así. ¿Por qué? Yo voy a socializar y a la vez me voy a culturizar porque voy a conocer diferentes personas con diferentes culturas, con diferente educación, con diferentes conocimientos, a los cuales al interactuar voy a poder compartir un poco de de sus conocimientos, voy a poder compartir su cultura, sus costumbres. ¿Se dan cuenta? Así es. Por ejemplo, mis papás cuando viajaban pues a Ecuador, a Chile, a Brasil, México, ¿no? Cuando salían del país, igualito. Yo soy de Ancash, decía, ¿dónde queda Ancash? En Perú. Decía, ah, caramba, peruano. Ya por el dejo ya sabían que eras peruano. Y de esa manera, cómo llevaban, ¿no? Como dice, pues, la cultura peruana. Por eso siempre decían, pues, ¿no? Sí, somos peruanos, los invitamos. Nosotros también tenemos nuestra maravilla del mundo, ¿no? Cuando iba a México, así decía. Entonces, les invito a que vengan. Mi país también es bonito. Entonces, mira cómo sacaba pecho, ¿no? Por su país, ¿no? Que también tenía su maravilla del mundo, ¿no? Así es, o sea, intercambias la cultura. Por eso ahí me dice, sí, estaba con unos uruguayos, me estaba contando. ¿Eh? Así es. ¿Ven, muchachos? Esa es la forma sociocultural que nosotros tenemos. ¿No? Bien. ¿Ya? Bien. Pasamos a la 7. Posibilita la redistribución de la riqueza. Es la verdad. El turismo genera esa redistribución de la riqueza. Si, por ejemplo, tomamos en cuenta, no sé, a ver, ponle, a ver, un lugar, a ver, pongan ustedes el lugar turístico que conozcan, a ver, pónganle ustedes. A ver, Brenda, ¿qué se te viene a la mente? Un lugar turístico.
¿Lugar turístico, profe? Sí, a ver, un lugar turístico. Un sitio donde pueda conocer, ver lugares, paisajes. Ya, Y pero no es que me llame la atención. dime el nombre. O sea, nombre, ¿de qué lugar? Machu Picchu, por ejemplo. Ya, listo, Machu Picchu. Viendo Machu Picchu, ahí vayamos a la riqueza. Para ir a Machu Picchu, primero el pasaje de avión, el hotel, y el hotel está en la zona de Cusco. Después los transportes, ómnibus, el tren mismo. A veces necesito un agua, comprar de repente comida, de repente comer. Entonces, todo eso hace que la gente trabaje de acuerdo a sus especialidades. Taxis, por ejemplo. Yo tengo mi auto, hago taxi ahí. ¿Ve? Entonces, eso es parte de un hecho, digamos, en las cuales genera la actividad económica. ¿Me entienden ahora? Así es, muchachos. Por eso, eso es muy importante, la distribución económica. Profesor, Sí, una sí, consulta. Hace rato estaba leyendo un artículo en el que Estados Unidos informaba que nuestro país, el Perú, no era un país seguro. Lo habían informado como Perú es un país de alto riesgo para el turismo, tanto como delincuencia como de salud. Y de esa manera, como, o sea, ya sé que nos afecta bastante porque reduciría una gran parte del turismo que tenemos. ¿De qué manera podríamos solucionar esa parte? en primer lugar, trabajar en razón a ese cambio de la imagen. Es la verdad. Eso de la seguridad es muy importante. Sí, incluso el Tengo, informe sí, 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 decía que algunas regiones ya tienen personas que son terroristas también. y que Miren, lo están ejerciendo. Y eso es un informe no de semanas, de hoy mismo. Hoy mismo lo publicaron. me imagino. Sí, chicos, es la verdad. En primer lugar, la delincuencia, la zona en la que estamos, ¿no? Imagínense, miren, basta ver las noticias, a cada rato, delincuencia, mataron en tal lugar, entonces, eso nos daña como imagen, hace de que los turistas vean solo el lado negativo de nuestra sociedad, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, mi hermano está en España y ahí me cuenta cómo es la diferencia, ¿no? Entre su sociedad de España como la nuestra, ¿no? Es que allá en España y como en diferentes partes de Europa no hay pobreza. Entonces se dedican más a la calidad de vida. Entonces, eso hace de que nosotros, o sea, no avancemos. O sea, aparecen gente bastante pobre y no me refiero a la pobreza económica, sino a la pobreza mental. Entonces, aparecen ellos y ¿qué sucede? Van creciendo, van aumentando, entonces va aumentando más y más. Allá en Europa, personas a partir de 35, 36 ya se están casando. Miren, mi hermano me dice, ha ido al colegio de su hijo y se ha dado una gran sorpresa. Mi hermano tiene 38 años. Él es el más joven de todos los padres de familia. ¿Se dan cuenta? Dice, los padres de familia a partir de ahí son de, y bueno, en caso de mujeres, 35, 36, 38, 40. Los hombres también de 40, 42. Él es el más joven, teniendo 38. ¿Se dan cuenta? Entonces, como sociedad, ellos primero se preocupan de hacer su riqueza, hacer su, como dice, su vida, para no tener estos problemas. En cambio, aquí no. 17, 18 y están con hijos, eso genera más pobreza. ¿Se dan cuenta? Genera más mujeres abandonadas con sus hijos, ¿ve? Imagínate todo el problema, todo lo que trae cola, como se dice. Eso es lo que nos está generando más y más problemas. Ante la falta de dinero, justamente, ¿qué es lo que sucede? Se genera la delincuencia. ¿Mm?
Así es. Alta delincuencia. Por eso, muchachos. ¿Mm? Y ahora, en el caso del terrorismo, también esto pasa. ¿Saben por qué existe este terrorismo? Porque no hay una justicia social. Existe un resentimiento de parte de las personas que ven desigualdad. Y no me refiero a la desigualdad de la riqueza, sino una desigualdad en las leyes, en la justicia. ¿Por qué él sí y el otro no? ¿Y por qué el injusto está libre? ¿Y por qué yo, que sí me porto bien o estoy al día, no, o sea, no tengo todos esos beneficios, ¿no? Porque hay una, como dice, hay una corrupción hacia la parte legal, hacia las leyes. Yo como empresa no crezco, ¿por qué él sí crece? Es que él debe a la SUNAT, en que yo pago todos mis impuestos, ¿no? Y luego él qué hace para que la SUNAT no le cobre, no lo cierren. Yo me atraso un pago y porque a mí sí. Entonces, eso es lo que genera el terrorismo. ¿Por qué? Porque son gente justamente que tienen ese resentimiento. No hay una justicia social y se genera, como dice, el resentimiento. Y a través de eso, como dice, se levantan en armas, llaman la atención del gobierno y se genera todo eso. Eso es lo que pasa. Un ejemplo, los ronderos, ¿no? Claro, ellos van en contra de los rateros, de los delincuentes y todo eso, pero el terrorismo, cuestión política. Y es cierto, miren, ¿dónde fueron, si hablamos del terrorismo, qué zonas fueron las más afectadas en época del terrorismo de los 80? Ayacucho, Huancayo, ¿ya? Y sobre todo, bueno, en realidad toda la zona del BRAE, ¿no? Apurímac, Huancayo, Ayacucho, ¿no? Etcétera. Pero más fue la zona de Ayacucho, ¿ya? Hace poco, hace 2 años, sí, el 2019, mi madre con mi hermana se fueron de viaje a Ayacucho. Se dieron la sorpresa que le hicieron un tour hacia la zona de Vilcashuamán y otras rutas más. Entonces le dijeron, bueno, que estas zonas son nuevas. Y mi hermana, por cultura, ya sabía lo que era Vilcashuamán. Y dijo, pero ¿cómo? ¿No existían estas ruinas? Le dice, pues, sí existían. Lo que sucede es que no había, como dice, carreteras, no había una zona como para poder trasladar a los turistas. Y segundo lugar, los turistas no venían. ¿Y eso a qué se debe? El terrorismo. Por el terrorismo hubo un gran atraso. La gente no venía acá, no sabían lo que era un turista. Y lo peor, con lo ocurrido en Uchuracay, con lo ocurrido en estas zonas donde mataban gente desconocida del pueblo, entonces, ¿quién se atrevía a venir a Ayacucho? Por eso era zona roja. Se sentían inseguros. Ahora recién estamos activando el turismo. Mi papá el 2017 fue a Ayacucho de trabajo y los domingos él tenía libre y así conocí algunos pueblitos ahí de Ayacucho. Por eso incluso él dijo, pues, ¿no? Me voy a ir a Huanta a conocer. Y cuando él estaba a punto de tomar el carro, le dijeron, ¿usted de dónde es? ¿Usted es de aquí? No, yo no soy de acá, sino que yo trabajo acá en Ayacucho, en un restaurante, le dice así. Y quiere ir a Huanta, sí. Señor, no le recomiendo. Cuando no lo conocen a usted, no le vaya a pasar algo, le dice. ¿Por qué? Le dice. Aunque no lo crea, todavía existen algunos cumpas, le dice por ahí, ¿no? O sea, cumpas se refiere a los terroristas. Y cuando le ven gente extraña, de verdad es un poco complicado. Por eso le dicen, no, yo no le recomiendo. Entonces, imaginen, siendo 2017. Por eso, muchachos, por eso es importante que nosotros entendamos esto, que el turista va a un lugar donde se sienta seguro. ¿Se dan cuenta? Donde se sienta seguro. Sí hay turismo en nuestro país, pero justamente son unas agencias donde el cliente o el turista siente esa seguridad. Y cuando dicen, por ejemplo, vamos a hacer un tour en el Callao, miren, o sea, hablando del Callao, donde hay sicarios, donde hay, o sea, y es cierto, si tú vas a la zona del Callao donde está el Real Felipe, hacia el otro lado, ya, es cierto, ahí nomás están los barracones. Ahí están los barracones. Por esa razón, entonces,
¿qué hago? Yo voy, sí, al Callao, voy a La Punta, voy al Real Felipe, pero no me meto en esas zonas y hay que conocerlas, pues. Y lo malo es que de ahí nomás está la playa, pues es la playa donde están todos esos sicarios. Esa es la playa donde tiene más olas, solamente por eso. Pero si no sabes, te metes a ese lugar y no sales de ahí. Es por esa razón, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los turistas? No, yo me voy con las agencias, me siento más seguro ya que los guías conocen, saben dónde entrar, cómo salir y así yo me voy a sentir, como dicen, ¿no? Más, como dicen, ¿no? Con mayor seguridad al momento de ir. ¿Ve? Eso es lo que sí buscan. Pero lo que dices tú es cierto. La inseguridad ciudadana, la delincuencia y el terrorismo genera miedo a cualquier turista. Y obviamente eso es lo que nosotros tenemos que eliminar. Por eso las leyes deben ser bastante drásticas. Delincuentes ya deben estar en la cárcel, ni siquiera deben salir de ahí. Se debe aplicar pena de muerte también para asesinos, para gente así, porque si no, las cárceles van a estar demasiado hacinadas. Y si es así, entonces va a llegar un momento en que ya las mismas cárceles van a estallar porque ya no tienen espacio, se generan revueltas, imagínense todo lo que podría ocasionar. Por esa razón, ¿no? Así es. En otros países, eso es lo que me gusta, miren, de Estados Unidos y otros países más. ¿Por qué creen que no hay corrupción en países potencia? Y por eso son potencia. Y muchas veces no es porque tienen la más alta tecnología, no, sino que tienen una sociedad bastante disciplinada. Allá en Estados Unidos, basta un raterillo por ahí, listo, bien, te vas a la cárcel. Y en la cárcel no es que estás encerrado, no, te mandan a picar piedras. Con esas piedras hacen concretos. Con esos concretos están refaccionando hospitales y colegios para el Estado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así es. En cambio, nuestros colegios como están caídos, con banquitas ahí que a veces el niño tiene que llevar. El otro día vi un reportaje. Qué feo. Y entonces, ¿dónde está el gobierno? O sea, ¿por qué no se preocupa en hacer todo esto? ¿No? Es que el gobierno se preocupa más en robar para hacer las obras. Un árabe vio una foto de un niño que estudiaba con su cuadernito debajo de un poste. Entonces él hacía su tarea. Y el árabe se conmovió y fue a visitar a ese niño allá en Trujillo. Entonces le regaló una laptop, le regaló cuadernos, libros para que pueda estudiar, porque le gustó el empeño, el esfuerzo que le ponía el niño a los estudios. Y el árabe dijo, ¿no? ¿Dónde queda tu colegio? Aquí. Entonces dijo, wow, qué feo está ese lugar. A ver, ¿cuánto costará hacer un colegio? Y no pasaba de los 5 millones de dólares. Entonces el árabe dijo, está bien, yo lo voy a construir. ¡Ay, ya, bravo! Todos aplaudieron, ¿no? Y el gobierno no quiso. No hablo de este gobierno, ¿eh? No hablo de este gobierno, sino anteriormente. Busquen ahí, está en internet, ¿eh? La información. ¿Saben por qué? Porque el gobierno para hacer una obra infla los precios. Basta ver la corrupción de Odebrecht. Hacer un colegio te cobra 50 millones de dólares. Entonces, si este árabe dice, sí, el costo del financiamiento es 5 millones, con 50 millones me hago 10 colegios. Pero para el gobierno solamente es uno. ¿Ves? Entonces, ahí está el problema, pues. No saben cómo robar. ¿Ve? Ese es el detalle. Por esa razón es que estamos así. Y no pensamos mucho en, como dicen, ¿no? En generar fuentes de riqueza. Si yo, por ejemplo, voy a Churín como gobierno y yo creo 3, 4 hoteles de muy buena, con un muy buen servicio, aprovechando las aguas termales que están ahí y cobrando entradas en esos hoteles, sabiendo que Churín tiene turismo todo el año, enero hasta diciembre, ¿ya? Con esos 3 hoteles donde entren más de 3,000 personas, muchachos, yo hago plata y esos ingresos va quedando para mi gobierno, para mi país. ¿Ve? Pero no, todos preferimos dárselo, como dice, a la propiedad privada. Eso es lo que pasa con los peajes, la concesionaria. Pues te cobra lo que quiere. El gobierno dice, no, vamos, tienes que bajarlo. No le puede obligar a bajar porque es propiedad privada. Es como si fuera tu casa y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto en tu casa. Y en tu casa tú eres libre de hacer lo que tú quieres.
¿Te das cuenta? Entonces, eso es a lo que vamos. ¿Ah? Yo, por ejemplo, tengo mi casa y cobro alquileres. Alquilo mi casa. Entonces, yo le digo al inquilino, me pagas 500 soles. Y el inquilino dice, no, pero ahí alquilan a 300. Bueno, entonces vete para allá. Yo cobro 500. Entonces, el inquilino va a estar de acuerdo, ¿no? Ah, ya, bueno, voy a para 500 porque no tengo más otro lugar donde ir. Ah, ya, pues entonces págame mis 500. ¿Ves? Así es. Ni modo que vaya a quejarse, señor. Ese señor está que cobra 500 cuando los demás cobran 300 soles. Pero es mi casa, yo puedo cobrar la cantidad que quiera. Si él quiere, está bien, si no, no. Así son las concesionarias ahorita de los peajes. Por esa razón. Así es. Por esa razón, muchachos, ¿eh? Todo lo que está pasando. Ahorita con los peajes la gente ya no quiere salir mucho. Si yo quiero ir a Huacho, tengo que pasar 2 peajes. Uno acá en Ancón y otro en mismo Huacho. ¿Se dan cuenta? Y si el peaje sube, entonces digo, pues ¿cuánto voy a pagar? Serían 4 peajes de ida y de vuelta. 2. Y aparte mi combustible. Y el combustible ha subido. Miren lo que ha pasado, ¿no? Repsol contamina todo y el gobierno le dice, tienes que pagar 300 millones de soles por reparación. Ah, ya no hay problema, te lo voy a pagar. Pero ¿qué ha hecho Repsol? Subió el petróleo. O sea, nosotros lo vamos a pagar, ¿eh? Sí. Ahí date cuenta nomás, ¿eh? Mira. Ahí está la corrupción, ¿eh? O sea, la propia privada no quiere perder, pues. Se dan cuenta. ¿Quién lo paga? El cliente. Algo que no debe ser, ¿eh? Ahí está un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si yo me pongo en el lugar? Bien. Voy con mi carro hasta Huacho, bien. ¿Cuánto de combustible? ¿Ves? Si normalmente yo gastaba 25 soles, ahora voy a gastar 36 soles. Y los peajes que han subido. Normalmente yo pagaba 20 soles, 5, 5, 5, sí, 20. Y ahora voy a pagar 28 soles. Imagínate, mi presupuesto se va. Entonces, no, prefiero quedarme en mi casa. ¿Ve? Maté al turista. Maté al turista. Así es, muchachos. Todas esas cosas hay que ver. Todas esas cositas. Aunque parezcan mentira, aunque dicen, ay, por un sol quejándose, algunos dicen, ¿no? No se trata de eso. No se trata de eso. Ay, por un 50 céntimos, como mi tía una vez, ¿no? Las tarifas de luz subieron, de los postes eléctricos subieron 50 céntimos más. Y mi tía también, ay, que por 50 céntimos te quejas, me dice. Sí, tía, por 50 céntimos. ¿Cuántas casas hay en todo Lima? Si somos una población de 10 millones de habitantes, ¿cuántas casas hay? Ponle nomás en todo Lima 3 millones. Por 50 céntimos. ¿Cuánto es? 1.500.000 soles. Eso es lo que se lleva del NOR con su alza. De nuestro bolsillo. ¿Eh? No es que se trata, ay, por 50 céntimos más. No se trata de eso. Así es, muchachos. Bien. Bueno, espero que eso se entienda. Eso es parte de la economía y lo que estamos hablando, de la distribución de la riqueza. Bien, otro, se da en el sentido geográfico espacial. ¿Qué significa esto? Acá viene el diseño del lugar. ¿Cómo se diseña? Cuando yo voy a Paracas, ¿cómo está diseñado para hacer turismo en la bahía, luego ir a la mina y cómo llegar de Paracas, luego a la laguna de la Huacachina y de ahí regresar a Lima? ¿Ve? Entonces, ese es un sentido geográfico espacial. Si voy a Machu Picchu, como dijo su compañera, ¿no? ¿Cuál es ese sentido? Es la verdad. Llego a Cusco, llego a Ollantaytambo, llego hacia los otros lugares más, Tipón, por ejemplo, y ahí no me acuerdo, ahora que se ha descubierto, ¿no? El Cerro de 7 Colores, y luego el mismo Machu Picchu, a la ciudad. Y en ese distrito, inclusive hay un mariposario, hay museos, hay de todo. ¿Por qué? Porque saben que la gente se queda al menos un día o dos justamente por ir al santuario. ¿Ve? Entonces, eso hace como una especie de diseño de las ciudades para darle sentido a todo ese espacio. Eso es aprovechar el espacio y hacer que el turista se quede, porque eso es el objetivo. Si nosotros tenemos un lugar que vive del turismo, pues lo más importante es hacer que se quede el turista. Es lo mejor que puede pasar.
cuando el turista se queda, tiende a gastar. Uno, el hotel, otro, la comida, ¿eh? Y algunos viáticos, porque al momento de caminar tiene que tomar agua, ¿eh? Así es, muchachos, ¿eh? Bien, otro, es una actividad compleja debido a que le involucra diversas disciplinas del conocimiento. Es la verdad. Ahí voy conociendo más. Voy a Machu Picchu. Mi objetivo es llegar ahí. ¿Qué cultura voy a conocer? La cultura inca. ¿Cómo han sido los incas? ¿Cómo se hizo Machu Picchu? ¿Quién fue el descubridor? ¿Cómo hicieron toda esa maravilla? Entonces, me va generando dudas, pero a la vez me voy culturizando. ¿Ve? Así es. Ah, ya, voy a Pachacamac. A ver, ¿qué hay en Pachacamac? Ah, Pachacamac. Tiene un museo ahí. Pachacamac era una ciudadela. Y en esa ciudadela fueron los primeros habitantes de la ciudad de Lima. Y ellos rendían culto en sus huacas al dios Pachacamac. Él es el dios de la naturaleza, el dios de los temblores acá en el Perú, en Lima. Por eso la gente antigua de aquel tiempo rendía culto a Pachacamac para que él controle los temblores que se sentían en la ciudad de Lima. Ah, y es por esa razón que en honor a Pachacamac, ocultando sobre el culto que se le daba a Pachacamac, la gente que le rendía culto decidieron ocultar la imagen a través de una imagen sagrada. ¿Cuál es? El Señor de los Milagros. La cara que tiene el Señor de los Milagros es justamente, le dicen el Cristo moreno, pero en realidad esa carita es la del dios Pachacamac, lo dibujaron ahí. Entonces, toda la gente que le tenía fe, sobre todo la gente morena, negra, porque fue el negro Benito Angola que dibujó, hacían de que le rindieran culto a Pachacamac. Por eso le llamaban el Cristo de Pachacamilla, el dios de los temblores, ¿ve? Y es el mismo Pachacamac, sino que los curas o los sacerdotes no se daban cuenta. Así lo ocultaron, ¿ve? Por esa razón, chicos, ¿eh? Entonces, eso es lo que tú vas ampliando tus conocimientos, ¿eh? Así es. Voy a Caral. Caral es la primera ciudadela o la civilización del Perú. Pensaron de que era la primera cultura. Falso. Se descubrió que no es la primera cultura, pero sí es la primera civilización. La primera cultura del Perú sigue siendo, ¿cuál? A ver, historia. ¿No saben? ¿Cuál es la primera cultura del Perú? Chavín, muchachos. Chavín. Chavín es la primera cultura del Perú. Inclusive es antes de los incas. ¿Ya? Así es, chicos. Entonces, ahí tú te enteras. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le dice civilización y no es la primera cultura? Fácil. Para que sea para que sea cultura, debería haber cerámica, debería haber idioma. Y eso es lo que no tenían los de Caral. Por esa razón no se puede decir que es cultura, pero sí primera civilización, porque fueron gente que llegó a esa zona a vivir y se organizaron. Entonces, por eso se le dice civilización, pero no cultura, porque no han encontrado cerámicas, no han encontrado algún indicio de idioma, no han encontrado ningún indicio de arte, o sea, dibujos, nada. Entonces, no puede decirse que es una cultura. Así es. Y así, ¿ve? Entonces ahí matas tus dudas, pues. Seguimos. Y la última, es una actividad que se materializa a nivel local. Es la verdad, cuando yo ya tengo una idea de lo que es el tours o la forma en que me voy a hacer turismo, pues muevo a toda la población a trabajar en toda la localidad. Un ejemplo es de los huacos eróticos de Moche. Han hecho todo un circuito, ¿no?
¿Y qué ha hecho el alcalde? Pues vamos a hacer todo un complejo donde estén estas cerámicas. Y han aumentado más, ¿ah? Hace poco he visto a una mujer que está dando a luz, ¿no? En parto. Después hay otros huacos más. No es eso solamente ese huaco que está en la puerta mostrando todas sus cualidades, no. Porque es parte de la cultura moche. Así es. Algunos están criticando, diciendo que, bueno, no sería apto para niños, ¿no? Pero depende, yo digo acá depende, ¿no? De cómo lo culturices al niño, ¿no? Porque esa es, la cosa es que aprenda, o sea, ¿por qué esas esculturas tienen esa característica, ¿no? Entonces, no, en sí no le veo nada de malo, pero bueno, acá ya depende de los papás, ¿no? Pero no por ello voy a decir, ah, ya, voy a desquitarme con el huaco, no, no es así. ¿Ve? Y al hacer ese huaco, o al hacer todo ese circuito, ¿qué sucede? La, el, la población trabaja. Por eso llevan algunas cerámicas, llevan también lo que es restaurantes, souvenirs. ¿Ves? Así es. ¿Ve? Entonces, le sacas provecho. Hasta vender un llaverito nomás, ya le estás sacando provecho al lugar. ¿Ve? Así es. Ese es el sistema turístico. Este es el sistema en los cuales nosotros vamos a emplear y ahí podemos aplicar, como dice, estos factores que estamos estudiando. Vamos a ver los tipos de turismo. Turismo de sol y playa. Ya conocemos, ¿no? Que justamente tenemos aquí playas. En nuestro país, muy pocos hoteles cerca a la playa, solamente hay en Lima. Tú vas a otros lugares, no hay. En Lima, por ejemplo, está el Hotel Marriott, está cerca a la playa. Si ustedes han ido a Miraflores, ahí, y ahí hay otros más, están todos cerca a la playa. Es que ¿saben cuál es lo bueno? Lima, o mejor dicho, Miraflores, tiene su acantilado. Ese acantilado les sirve como protección. Si es que en Lima hubiera un maremoto, ¿qué pasaría? El agua llegaría al acantilado y protege a la ciudad. Por eso, ese acantilado nos da la mejor protección que puede haber. ¿Se dan cuenta? Así es. En cambio, en otras zonas, por ejemplo, las del sur, donde están todas las playas del sur, hay hoteles pero chiquitos, pequeños. No hay hoteles así grandes. ¿Por qué? Por miedo, como dice, pues a la gran ola, por miedo a los tsunamis, a los maremotos. Así es. ¿Se dan cuenta? También, pues, ¿no? Así es. Vas a la zona de Huacho, ¿no? La zona del norte chico de Lima, de igual manera, ¿no? Se pueden notar esas diferencias, ¿no? Que no existen ese tipo de hoteles. ¿Ya? Bien. Otro, turismo de descanso. Acá yo apuesto por el hotel. No me importa el lugar donde está el hotel, sino el cómo está diseñado el hotel para poder descansar. Así es. Por ejemplo, Chile tiene sus hoteles y que están diseñados justamente para eso. Lo que te llama la atención son sus hoteles. Y eso genera también tours porque les causa curiosidad. ¿Cómo son esos hoteles, no? Así es. Aquí en Perú también, en Trujillo, se hizo unos hoteles bien diseñados, que ya les mostré el video la otra vez, ¿no? En las cuales, pues, la gente decide ir. Como dicen, más por la curiosidad de esos hoteles temáticos. ¿Ves? Así es. Por esa razón, muchachos, aquí es el hotel. Otro, turismo deportivo. Ese es cuando, por ejemplo, existe un evento deportivo. Ahora, ¿qué evento deportivo se nos viene?
Mundial. Mundial de Qatar. Anteriormente, ¿qué otro evento deportivo hubo? Se hizo acá en el Perú. Los Juegos Olímpicos. Claro, los Juegos Olímpicos. Acá en el Perú fueron los Panamericanos, o sea, aquellos que participan los atletas de toda América. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el turismo deportivo. También cuando se hizo acá el Rally Dakar. ¿No se acuerdan? Así es. Después el pentatlón. También son 5 eventos deportivos que, bueno, son 5 disciplinas que tienes que hacer, ¿no? Imagínate la resistencia física. Entonces el Perú puede ser sede en todas esas cosas, ¿no? Y ahí está, pues. Ese es el turismo deportivo. Chicos, lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania de verdad llega a un punto en que es preocupante. Más que otras guerras, este sí está preocupante. Porque está o puede ocurrir como lo que pasó en Vietnam. Hasta puede ser peor. ¿Saben por qué? Ya que Ucrania tiene ahorita, en estos momentos, el apoyo de los Estados Unidos. Y Putin, o sea, Rusia, obviamente, y tiene una razón por las cuales bombardeó Ucrania. Es porque si Ucrania se junta con los aliados, es decir, con estos países, van a armar sus bases y va a ser, como dice, un país de espionaje para Rusia. Y si arma sus bases ahí, por ejemplo, los americanos, imagínense, van a tener que controlar a los rusos, entonces los rusos van a ver peligro. Por eso la única solución es llegar a un acuerdo con Ucrania. Pero los ucranianos no sé qué están pensando, pues. Eso es lo que tiene que haber. Y imagínense, por eso dicen, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Si ahorita está ahí una guerra, puede originarse, como dice, como una especie de tercera guerra mundial, y se suspendería todo evento, incluyendo el mundial. ¿Tú crees que van a permitir el mundial sabiendo que hay guerra? Por esa razón, no. Como digo, pues ojalá se llegue a un buen acuerdo. Es que acá en cuestión de Rusia es, bueno, este tema es más político, más que en otros lugares como en Vietnam, como les digo, que fue más por mercado, ¿no? Acá es más político. Así es. También es por mercado, profesor, Ah, por su gasto. también, de hecho, pues sí, cierto. Esa es su mayor influencia de Estados Unidos, por el cual está presionando, bueno, como no directamente se ve que está presionando indirectamente a Ucrania o a Rusia que empiecen una guerra, porque a Estados Unidos le convendría. Es que, mira, ¿ustedes han escuchado la Guerra Fría? ¿La Guerra Fría qué es? Es la guerra de Estados Unidos y Rusia de una manera armamentista, no bélica, es decir, no pelean entre ellos, sino armamentista, o sea, ¿quién se arma mejor? Y donde ven un país que tiene casi las mismas políticas, deciden darle el apoyo. Eso es lo que pasó en Vietnam. Entonces, Vietnam dice, no, yo quiero llevar este tipo de política. Entonces, Rusia ve con buen aprecio y dice, ah, eso se parece a mi política. Pero la otra mitad de Vietnam dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero este tipo de política. Entonces, Estados Unidos ahí aprovechó. Por eso, Vietnam en ese momento se divide. Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Entonces, ambos entran en una guerra, especialmente la zona sur que no quería ser, como dice, en favor de Estados Unidos y comienza la pelea. Y Rusia apoyó a Vietnam y Estados Unidos también entró con sus tropas. Si se dan cuenta, prácticamente era la misma guerra entre Rusia y Estados Unidos, pero en la tierra de Vietnam, ahí en su país. Y así ha ocurrido. Lo mismo pasó en Kosovo. Para que Checoslovaquia se divida, la gran guerra de la primavera que le llaman, pues se divide Checa con Eslovaquia. Son países con diferentes políticas. Lo mismo que pasó con Yugoslavia, que era Croacia, Serbia y Montenegro.
Entonces, llegó un momento en que dicen, no, ya no queremos pertenecer con esta política y se dividen. Sale Croacia y el otro país es Serbia y Montenegro. Ahora Serbia y Montenegro deciden, no, mejor nos separamos los dos porque tenemos dos políticas diferentes y vamos a hacer Serbia y aparte Montenegro, ¿no? Entonces, por eso se crean nuevos países, nuevos estados allá en Europa. Eso es lo que está pasando. ¿Ve? Así es. Por esa razón, entonces, como les digo, ¿no? Y esto sí es preocupante, ¿saben por qué? Ya que Ucrania tiene reactores nucleares. Ahí está el Chernóbil. En 1982, 83 creo inclusive, ¿no? Estalló ese Chernóbil. Y ahí están pues todas sus plantas nucleares, que obviamente antes Ucrania le pertenecía a Rusia. Así es. Por esa razón, muchachos, esto sí es preocupante. Pero claro, a ver, vamos a ver cómo se soluciona. Y ojalá pues que no lleguemos a una guerra en las cuales involucre a muchos países, ¿no? Así es, solamente sea un problema entre Ucrania y Rusia, pero que no intervengan los demás. ¿Sí? Porque armamentísticamente está más preparado, incluso con las sanciones que le ponga a Estados Unidos. Rusia tiene dinero para solventarse por un tiempo, Ah, sí, es cierto. ya que Argentina, Perú, Bolivia le compran armamento bélico, incluso hasta Venezuela. Hay un intercambio de armamento, mina, petróleo, entonces no le va a ir mal a Rusia. Es que eso es por cuestión política. Así es. Hugo Chávez, en su momento, Claro. llegó a esos Creo que acuerdos con solamente- Rusia. Claro, Así es. claro. Por eso su petróleo lo vendía pues a un precio moderado. Eso es lo que Estados Unidos no quería. O sea, lo que no quería era que Venezuela le venda petróleo a los rusos, le vende toda esa zona, pues, porque si no, pues los arma. Pues. Eso, por eso vino esa Claro. pelea, ¿no? Y obviamente Hugo Chávez se dio cuenta pues que todas sus petroleras estaban en manos de los americanos. Decidió votarlos. Por eso que le llamaron dictador y todas esas cosas. O sea, no estaban de acuerdo con su política. Eso fue lo que sucedió. La crisis económica en Venezuela ya fue por otro motivo, no fue exactamente por lo de Estados Unidos, sino que eso ya es mentira, sino que con el dinero que había recibido Hugo Chávez de las ventas del petróleo y todo lo demás, dio el dinero a los venezolanos. ¿Para qué? Para que siembren, para que produzcan. Pero ¿qué pasó? La población no hizo eso. Ya Hugo Chávez se puso mal. O sea, le habían inoculado el cáncer. Eso fueron los mismos americanos, por eso que murió así. Y entonces, cuando les dieron el dinero, todo para que puedan sembrar, producir, Hugo Chávez fue a ver qué habían hecho. No habían hecho nada. ¿Qué hicieron con el dinero? Se compraron celulares, televisores. No produjeron. Entonces, eso generó la crisis. Porque tú cuando le das dinero a alguien, la gente está de brazos cruzados. Ah, ya tengo todo, ¿para qué voy a trabajar? Como el Perú con los bonos. Exactamente. No reclaman Así nada es. sus derechos. Pero una cosa es que te den un bono que no te alcanza, ¿no? Que te den, por ejemplo, 375. Pues, con eso yo pago mi alquiler nada más, pero mi comida. Sí, pero el peruano, resumiendo todo, es ignorante, profesor. Claro, exacto. Y eso es lo que sucede, sino que hay gente que, o sea, apoya a las políticas, que le den de todo y él no haga nada. Uf, a cualquiera le conviene, pero si no producimos, se genera un desbalance en la economía. Eso es lo que a veces no entendemos. Entonces, eso es lo que sucedió allá en Venezuela. Acá, por ejemplo, por esas razones que o sea, había un desabastecimiento, pues no había arroz, no había frijol, y eso que allá abunda frijol, no había, o sea, no hay. Aquí en el Perú, ¿qué es lo que sí nos sobra? Nos sobra comida. Lo que nos falta es dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el dinero no alcanza, pero existe diferentes calidades. Por ejemplo, yo puedo encontrar arroz de 2 soles como hasta de 4 soles. ¿Ves la variedad? Entonces yo me ajusto de acuerdo a mi economía. ¿Aló? Tenemos abundancia en agricultura nosotros. Sí, eso viene desde los incas, ¿eh? Porque los incas
abastecieron a su población, ¿ya? ¿Cómo? Ellos tenían o sabían qué épocas iba a haber lluvias y qué épocas iba a haber sequías. Y también estaban preparados en el caso de que hubiera una sequía muy extensa. Si hubiera una sequía extensa, obviamente no habría agua. Y si no hay agua, no hay alimentos. Por esa razón, ellos de prevención originaron o crearon los tambos. Ahí almacenaban su comida. Y de esa manera tenían para abastecerse en el caso de que hubiera una sequía por 12 años. Imagínense. Por esa razón, entonces, estaban preparados ante una situación como esa. ¿Eh? Y todos trabajaban de manera organizada pensando así. ¿Qué pasaría si se va el agua, se seca el agua, no hay agua en el... Entonces, ¿de qué vivimos? Desde esa época se conocía lo que era la cosecha del agua. Desde esa época, ellos, o sea, almacenaban el agua en las lluvias. Por eso las poblaciones mayormente de los incas se hacían donde están las lagunas y los ríos para aprovechar el agua. Así es. ¿Eh? Por todo eso. En esa época teníamos así. Sino que lo que nos falta a nosotros es administrar mejor nuestras tierras. Por eso administrar el agua, administrar las lluvias, administrar la tierra en sí. Porque ahora los campesinos, ¿qué es lo que puedo notar? Y eso lo he visto cuando trabajé ahí en la sierra. Hacen una hora y se dedican a tomar. Hacen una venta, por ejemplo, ya cosechan, vendieron la papa, todo, ya al comerciante, listo, ya tienen la plata, se dedican a tomar. O sea, no estamos administrando bien lo que es nuestra riqueza, o sea, la que ganamos. Ese es el verdadero problema. Por eso, muchachos, hay mucho que pensar y esto nos ayuda a conocer cómo está nuestra situación. Cuando tú haces turismo, te das cuenta, ves todo ese panorama. La otra vez, por ejemplo, fuimos a Huaral. Está la Hacienda Huando. En los años 60, antes de que Velasco le diera, como dicen, las chacras a los campesinos con la reforma agraria, ¿qué pasó? Huando se caracterizaba por tener la mejor naranja del mundo, de exportación. Las semillas la traían de Canadá y aquí las sembraban. Y de aquí, como dice, empezaron a producir. Vendían naranjas, como les digo, hasta de exportación. Se vendían en todos los mercados de Lima. Naranja Huando, la hacienda Huando, wow. Eran las mejores naranjas, grandes, jugosas, sin pepa. Después, ¿qué pasó? La reforma agraria, ¿en qué consistía? Quitarle el terreno o las chacras a los dueños y dársela a los campesinos que sí las trabajaban. ¿Por qué? Se basaron en la idea que decían, ¿no? La tierra es de quien lo trabaja. Entonces los dueños decían, ¿qué? No, ¿cómo es posible, no? Y metieron a los militares y votaban a los dueños y se lo entregaban con título y todo a los campesinos. Los campesinos, wow, ya somos dueños, chévere, qué bien. Pero si no están capacitados mentalmente, no lo saben administrar. ¿Qué pasó? Dejaron de cosechar porque no sabían producir la naranja. Segundo, no sabían cómo negociar con los mercados. No sabían manejar las máquinas de cosecha, de hacer, no sabían. Era una tecnología avanzada para ellos. ¿Se dan cuenta? No le iban a llamar al dueño, señor, enséñame cómo se maneja esta máquina. O sea, es difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ya tenemos todas las chacras. Bueno, acá vamos a construir nuestras casas. Empezaron a construir sus casas. Mataron la producción, pues. Por eso hubo un desabastecimiento de productos. La papa, las habas, el arroz, muchas cosas fueron afectadas por falta de producción. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ah, no, pues yo ahora ya soy el dueño, ya soy el jefe. ¿Por qué voy a hacer ese trabajo? Decían. Así es el peruano. Eso fue lo que pasó. Bien, muchachos, muchas cosas que pensar, por eso para eso está la historia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fui a esa hacienda Huando, ahora se ha vuelto turístico, cobran la entrada. Ese dinero entra para los campesinos, o sea, los que son los dueños ahora. Y con orgullo dice, sí, esta zona ahora le pertenece a los campesinos gracias a la reforma agraria de Velasco Alvarado. ¡Ah, qué tal orgullo! Pero mira las puertas, abandonadas, están oxidándose. Todo el dinero llega para ellos, pero no lo saben reinvertir.
Con ese dinero deben darle un buen mantenimiento. Decía, pues esto le perteneció a la casa de los Wando, así también, mira, esta era una piscina, esto fea está la piscina. Por acá estaban los terrenos llenos de naranjas, y ahora, ¿por qué no hay naranjas? Por eso mi papá en su ignorancia le dice, pero señor, debería estar lleno de naranjas, ¿no hay? No, es que esas naranjas vienen pues desde Canadá, dice, pues, pero deben comprar las semillas y sembrar. No, que para eso pues hace falta cabeza, cerebro, dice, "Pucha, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se conforman con las entradas que tienen de la gente que va a la hacienda Wando, o sea, que le pagan un sol la entrada y reciben y de eso ganan. Y después para reparar algo de ahí, no, gobierno tiene que hacer. No saben invertir. En cambio, si fueran los mismos dueños, ya esto es como mi casa, ¿no? Yo lo he vuelto como museo, cara, ya bueno, voy a cobrar mi entrada, sí, pero con ese dinero, ya vamos mantenimiento acá, pintura acá, lo vamos arreglando acá. Bueno, pues vamos a poner algunas naranjitas acá, listo. Entonces le doy la belleza que se merece. Así es. Ese es el verdadero error que muchas veces nos pasa a nosotros. Bien, seguimos. Turismo de salud, así pasa. Por ejemplo, en Brasil he visto algunos turismos de salud. Van y dicen, sí, voy a hacer mi cura de los dientes, ¿no? O sea, se van a curar los dientes. Se hospitalizan y se quedan por 5 o 6 días. Obviamente, si una persona, como les dije, ¿no? El objetivo es que la gente se quede esa cantidad de días y de hecho necesita hotel, necesita de repente pasear por ahí y como quieren hacer turismo, se queda y se cura a la vez. Así es. Turismo de salud. Turismo cultural, bueno, por conocer la cultura. En ejemplo, Machu Picchu. Turismo de naturaleza, Iquitos, Pacaya Samiria, el Manu, todo es ecológico. Turismo religioso, Lima. Cuando yo voy a Lima, tours para todos los conventos de Lima. Ya me conozco todos los conventos. Convento Santo Domingo, Convento Santa Rosa de Lima, San Francisco, la Catedral. ¿Se dan cuenta? Todos los conventos, turismo religioso. Turismo de diversión, el Playland Park, ese es uno. Ahora han abierto otro, que es el Costa Park, ¿no es cierto? Y ahora, el que está cerquita del Jockey Plaza, han abierto todo un parque, ¿no? ¿Cómo llaman esos infladores? Todo que es inflado, no me acuerdo. Los niños juegan ahí, pero grande, para que los adultos también puedan estar. ¿Ves? Es turismo de diversión. Turismo de gastronomía, ejemplo, mixtura. Así es. Operadores de mercado, ¿no? Ese es el sector privado. Operadores de viajes, servicios de hospedaje, ¿no? Etcétera. Empresas de transporte, restaurantes, ¿ve? Todo eso es la parte operativa. Sector público, Secretaría de Turismo, dependencia del sector, comité también sectorial, ¿no? Ese es en el caso del público. Por eso ahí entra Tallar Prom Perú. Así es. Después, tipo de turistas. Aquí, ¿no? Aquí vemos algunos. El previsor, ese es el que se informa primero y prevé, ¿no? Y decide hacer su tours. Otro es el despreocupado. No me importa, yo me refrente me lanzo, ya está. Así es. Otro también, el solitario, aquellos que deciden ir solo a hacer turismo. A veces ahí es donde conocen a algunas personas que le pueden interesar, ¿no? Otro es el aventurero, se lanzan nomás sin agencia, de frente se van. Algunos mochileando, como le llaman. ¿Ya? Otros familiares, es con la familia. Con la familia muchas veces he hecho ese tipo de tours. Así es. Después también el intelectual. Los libros, un claro ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo claro, la feria del libro, ahí está. También es una especie de tours. Otro, el ecologista también, ¿no? Muy bien, la empresa turística y su entorno. Este es el entorno de la empresa turística, ¿eh? Vamos a ver el entorno general. Ahí está la parte económica, política, es decir, el PESTEL. Pero en vez de la parte legal, vamos a ver los grupos de interés. ¿Quiénes son los interesados en hacer el turismo, ¿no? Entonces, hay empresas que sí, le van a ver la forma, el estudio, ¿no? Y la oportunidad. Y ahí lo aprovechan. Por eso ahí tenemos el entorno específico, que son los clientes, las competencias, los proveedores, los productos sustitutos también. Entonces, todo esto genera el entorno turístico de una empresa. Ejemplo claro es el Parque Moche, que donde están los huacos eróticos, ¿no?
Y ahora la gente ya se está proyectando a hacer negocios por ahí, ¿no? Hasta inclusive mi papá también me dice, oye, vamos a Trujillo para conocer ese Parque Moche, sería bonito, ¿no? Imagínense. Claro que ya conocemos Trujillo, pero quiere volver para conocer ese parque, ¿no? Dirección de la empresa del sector turístico. Ahí está. ¿Cómo planeas? O bueno, se aplica, ¿no? La estrategia. Esta es administración, ustedes ya lo saben, que es el planeación, organización, dirección y control. En la planeación, lo que nosotros tenemos que ver es en concreto las acciones que vamos a seguir, orientados a una secuencia y determinada por tiempos y números. En la organización, aquí vamos a facilitar el logro de algunos aciertos, una adecuada ubicación con las responsabilidades del personal. Y en el caso de la dirección, aquí hay que ver el esquema organizacional, dirigir, coordinar los factores, ¿no? De cómo voy a llevar toda esa acción. Y por último, hacer el control de esa función administrativa. ¿Ves? Así es. Competencias de dirección, ahí está, visión del negocio, problemas de lo que vamos a encontrar dentro de del negocio, también la gestión de los recursos, las relaciones efectivas, ¿ve? Así es. De ahí vamos a ver también la comunicación, la organización. La comunicación va a ser importante, porque esa es la forma en cómo vamos a hacer conocer al público, al mundo, de lo que somos o de lo que es nuestro lugar turístico, ¿eh? Bien, ahí están las estrategias de dirección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es contemplar los aspectos medioambientales y socioculturales, la oferta. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer como lugar hacia el público? Y ahí es donde tengo que darle la importancia, la calidad y los atributos del servicio, del lugar hacia la gente. Por eso también voy a personalizar bien los servicios. Utilizo las tecnologías de la información, uso la mercadotecnia y las bases de datos. Esas son las Big Data. Ahora, cuando ya empiezo a hacer las ofertas, comienzo también a diversificar las ofertas. Hay que hacer una diversificación. También especializar las empresas en el menor tamaño posible. Reposicionar la marca, eso es lo que hizo Chilca. Chilca, por ejemplo, ¿no? De lo que decía la ciudad de Ligo, ahora dice, ¿no? Chilca es de otro mundo, ¿ve? Cómo reposiciona la marca. Tomas las decisiones basadas en datos duros, mejoras el método competitivo, contratas también la dirección agregada a la empresa. Eso también es importante, ¿eh? Entonces, en conclusión, los directivos de una empresa turística deben focalizar sus mercados y desarrollar con su equipo de trabajo eficiente y eficaces los programas de desarrollo para la industria turística, obviamente, ¿no? Así es. Bien, vamos a conocer cuáles son los retos actuales para la empresa turística. Estas son, primero es innovar, obvio. Innovamos en los sistemas, obvio, de energía, agua, combustible, ¿no? Vías de comunicación, entre otras más. También hay que ver los modelos turísticos que vamos a contemplarlos tanto en corto, mediano y largo plazo. Promovemos también la inversión pública y en estos sectores donde sobrevive el turismo gracias a una crisis, porque las crisis son grandes oportunidades también. Mejoras la calidad en los destinos, las empresas, los productos, mejoras los precios, la tecnología. También puedes crear alianzas empresariales en cooperación entre el sector público y privado. Un ejemplo, ¿no? Yo he notado cuando he ido a hacer tours, faltan algunos bodeguitas bien diseñados donde puede encontrar algo para el camino. Un ejemplo, un tambo. ¿Por qué no llegar a un acuerdo con Tambo y decir, ¿sabes qué? Pon tus lugares acá, donde puedas almacenar y abastecer a los turistas. Ah, ya. Entonces, al inicio no te cobra alquiler, pero de una vez que te establezcas, te posiciones, tú vas vendiendo y luego me pagas el alquiler. ¿Ve? Entonces, es una forma de llegar porque le das una solución al turista. ¿Ves? Así es. Entonces, ahí se puede crear esas alianzas estratégicas. Mantener siempre la imagen de una percepción positiva sobre el entorno, ¿ve? Como dijo su compañero, solamente el público se lleva la parte negativa. Por la delincuencia, el terrorismo, ¿no? Pero hay que ver el lado positivo. Eso le pasó a un primo mío también. Se fue a Holanda. ¿De dónde eres? Soy de Perú. ¿Ah, sí? ¿Y qué de bueno hay Perú? Ay, no, una vez me robaron la bicicleta, una vez me estafaron, o sea, hablan todo lo malo, nunca lo bueno.
Así es, ¿eh? Después, generar experiencias únicas. Eso también, experiencias. Eso también es importante hoy en día. Bien, conclusiones. ¿A qué conclusión llegamos? El turismo es una actividad económica multisectorial y muy importante por la fuente de captación de divisas que beneficia a las comunidades locales. Esa es una primera conclusión. Por eso es importante apuntar al turismo. Asimismo, la empresa turística actual debe innovar y prepararse para los cambios en los próximos años. Es la verdad, cuando tú tienes una visión, las actividades van dándose hasta en los próximos años y con el tiempo eso crece. Después, las estrategias empresariales deben enfocarse a generar experiencias de consumo y servicio al cliente. Eso también es importante. Después, las empresas turísticas deben incluir en sus políticas y modelos de negocio la sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Bien. Las empresas turísticas deben coordinarse con el sector a fin de definir estrategias que mantengan una imagen positiva del destino. Y cuando se cumple con lo anterior, la rentabilidad se da por sí sola. Obviamente, eso ya comienza a caminar por sí solo. Bien, preguntas, muchachos, dudas.